Listo. Muchas gracias. Pues bueno, bienvenida a la compañera Mes, bienvenidos Raúl, Diego, a esta segunda parte del módulo relativo a los derechos políticos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Eh, pues bueno, la sesión pasada, ¿no? Pues veíamos un poquito el marco normativo. Empezamos a mencionar, ¿no? Algunos casos que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los derechos políticos. Y nos llevamos digamos, definición, una primera conclusión de respecto de los derechos políticos en este sistema de protección, ¿no? Decíamos que para este sistema, pues los derechos políticos son vistos, ¿no? Como parte de los derechos humanos, pero también, decíamos, son un camino para lograr otros derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, los derechos políticos no tienen la característica de ser meras normas o meras formas en un Estado, ¿no? Decíamos ayer que si bien toda esta lucha por buscar fortalecer los sistemas democráticos, por fortalecer la participación ciudadana en las sociedades, pues al final del día tiene como misión pues lograr dar una vida digna, una sustanciación a la vida de las personas, ¿no? Que las personas pues tengan una buena educación, una buena salud, un buen trabajo, una vida familiar respetable, ¿no? Un desarrollo de la persona acorde a las libertades que exige una sociedad democrática. Y bueno, esto también les decía que podría llevarnos a una idea tal vez un poco confusa, ¿no? Respecto de si los derechos políticos, al tener esta importancia y al tener esta doble finalidad o esta doble visión de fin medio, ¿no? Pues si resultaban ser derechos intocables, derechos que incluso, ¿no? Pues el mismo Estado pudiera no tener que afectar, ¿no? Y bueno, ahí también adelantábamos el día de ayer, ¿no? Que pues esto tiene ciertos niveles de flexibilidad, ¿no? Si bien tienen esta importancia, ¿no? Incluso si nos ponemos a pensar un poquito en el nombre de nuestra Constitución, ¿no? Veríamos que es una constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué no le llamaron constitución jurídica, constitución de derechos humanos de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Al final del día, todos los derechos, ¿no? Tienen una cubierta de naturaleza política, ¿no? Todo tiene al final del día esta vinculación con lo político. Y de esto, de hecho, algo que desde el sistema interamericano, digamos, como se define desde ese ámbito, pues sería bajo el principio democrático, ¿no? Esta idea de que los derechos humanos, los derechos políticos y la democracia, pues al final del día son una tríada que se mantiene unida, ¿no? En una sociedad. Pero bueno, también al final de la sesión les mencionaba el artículo de la Convención Americana, ¿no? Donde pues se estableció que los estados, de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a sus contextos de desarrollo histórico, social, político que vayan teniendo, pueden darle cierta reglamentación a los derechos políticos, ¿no? Y adelantábamos que gracias a ese carácter de flexibilidad, pues los derechos políticos varían en cada estado-nación, ¿no? Los derechos políticos no son los mismos de Estados Unidos
no son los mismos que en Nicaragua, no son los mismos que en Argentina, ¿no? No votamos a la misma edad en estos países, no ocupamos los cargos a partir de la misma edad, ¿no? Tenemos ciertas diferencias, por ejemplo, respecto de la concepción de la nacionalidad, ¿no? De la residencia para poder votar. Hay ciertas diferencias. Y esto en el sistema interamericano se conceptualiza principalmente bajo la idea de los límites a los derechos humanos, ¿no? Para el sistema interamericano, los derechos humanos y en ese sentido los derechos políticos no son derechos absolutos, ¿no? Son derechos que los estados-nación pueden regular o reglamentar dependiendo de sus necesidades, ¿no? Y justamente de este tema es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Fíjense, uno de los primeros digámoslo así, elementos que, que se deben de prever en un estado, ¿no? Para poder limitar o para poder reglamentar estos derechos políticos, pues básicamente la regla es que deben de estar escritos. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de ser establecidos por el poder legislativo de un estado soberano, ¿no? ¿Qué excluye al ponerlo en el poder legislativo? ¿Qué estamos excluyendo? ¿No? Pues que generalmente no quede en manos del poder ejecutivo, del poder público, ¿no? La decisión de limitar o ampliar derechos políticos. ¿Y por qué el poder legislativo? Pues bueno, si partimos de la idea que el poder ejecutivo en la gran mayoría de las democracias pues tiene esta figura unipersonal, ¿no? Que es el resultado del triunfo de un partido político y de toda una pues un dominio, ¿no? De una ideología que dura un determinado periodo, pues ahí estaríamos hablando de que justamente esa ideología, esa fuerza política, podría tener cierta injerencia en limitar arbitrariamente los derechos políticos, ¿no? Y bueno, ahora el sistema democrático confía en ese sentido un poco más en el poder legislativo, ¿no? Y entonces dice, bueno, en el poder legislativo están representados en la gran mayoría de los sistemas democráticos, pues la pluralidad política, ¿no? Este elemento que decíamos que es sustancial a las democracias, la pluralidad política. Entonces, bueno, en el poder legislativo, por un lado, está presente también el partido político que está en el ejecutivo, pero también están representadas las fuerzas políticas, ¿no? Y aquí podemos hablar de fuerzas políticas mayoritarias o fuerzas políticas minoritarias. Y aquí es donde para el sistema interamericano la presencia de las minorías en los poderes legislativos es algo que va a darle un carácter, digámoslo así, de incluyente a las modificaciones que se puedan hacer en las normas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente las fuerzas minoritarias, los grupos vulnerables que obtengan algunos lugares en el poder legislativo, pues pueden ser factores que promuevan la defensa de ciertos derechos que de otra forma pudieran estar excluidos, ¿no? Ayer mencionábamos, por ejemplo, los grupos LGBTI, los afromexicanos, ¿no? Las poblaciones migrantes, las personas con algunas capacidades diferentes, en fin, grupos, ¿no? Que de otra forma, y hasta hace algunos años en México, por ejemplo, pues parecían estar olvidados, no estar visibilizados en la contienda, ¿no? Ahora,
Fíjense, esto me lleva a ponerles un ejemplo bien claro ahora con la reforma electoral de 2003, de 2023. Ustedes saben que las acciones afirmativas en México tienen una vigencia a partir de 2001, ¿no? Cuando se empiezan a reformar en la Constitución algunos artículos para grupos vulnerables, ¿no? Y se quedó en un artículo transitorio por ahí, ¿no? Que se deberían de prever ciertos espacios para grupos vulnerables. Ya estaba en la Constitución, estaba en un artículo transitorio, si ustedes quieren, pero estaba ahí en la norma. Y ese artículo transitorio, quien lo operó en los hechos, quien tuvo que definir las reglas de cómo se iban a instrumentar estas acciones afirmativas, pues al final del día fue la autoridad electoral administrativa a nivel federal, el IFE y el INE, en determinados momentos, ¿no? Esta autoridad pues tuvo que elaborar lineamientos, ¿no? Tuvo que dictar algunas modificaciones a las estructuras del instituto para poder hacerse cargo de todas estas tareas de las acciones afirmativas. No hubo una reforma legal, ¿no? No hubo una reforma a la ley de instituciones y procedimientos electorales, no había una disposición en la ley de partidos políticos, ¿no? Hacía falta una reforma al ámbito legal, ¿no? Para decirnos las reglas que tenían que operar para las acciones afirmativas. Y bueno, ante la ausencia de estas reformas legales, ¿no? Empezamos a ver la actuación del INE, la actuación del Tribunal Electoral, ¿no? Muchas sentencias donde decían, bueno, pues no vas a cubrir 3 distritos, vas a cubrir 11 distritos, luego 21 distritos. En fin, fuimos ganando con sentencias algunos espacios para ciertos grupos vulnerables, ¿no? Obviamente, esto afecta o impacta un poco en el dinamismo de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos ahora ya no son tan libres de poner a un determinado candidato en cualquier distrito que quieran, ¿no? Porque justamente tienen que cuidar que en ese distrito no esté vinculado a algún grupo vulnerable, ¿no? Tienen que haber una cierta inclusión desde los partidos políticos. Entonces, ahora, en la reforma de 2023, pues justamente los partidos políticos lo que hicieron fue reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y decir, vamos a reglamentar en la ley, a nivel secundario, ¿no? Las acciones afirmativas. Y ustedes pues ya se imaginarán qué hicieron, pues le quitaron esta facultad que venía ejerciendo el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral y dijeron pues pasémoslo al Poder Legislativo, que el Poder Legislativo sea quien emita todas estas disposiciones, ¿no? Fíjense, en ese término podríamos decir que incluso la reforma en materia de acciones afirmativas está pegada o tiene una orientación hacia el criterio interamericano, ¿no? Que sea el poder legislativo, que esté plasmado en una ley electoral y que pueda ser revisada como cualquier otra disposición normativa, ¿no? Por la Suprema Corte, por acciones afirmativas, algún mecanismo. Pero fíjense, el tema con esta reforma es que fue en una profundidad muy superficial, ¿no? O sea, fue una reforma que sí dio un paso, lo puso a nivel legal, ¿no? Estableció autoridades competentes y estableció el procedimiento para saber las reglas que se iban a seguir en un proceso electoral, ¿no? Pero el detalle era muy superficial. Y todos los criterios que teníamos, principalmente en la jurisprudencia del Tribunal Electoral, pues quedó ahí, ¿no? Como en una suspensión, ¿no? De que vamos a ver ahora si el Poder Legislativo retoma todos estos criterios
Por ejemplo, si retoma, por ejemplo, los lineamientos que venía implementando el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Para por lo menos mantener el número de distritos para cada grupo vulnerable y pues tratar de mantener este avance que habíamos dado desde las autoridades electorales, ¿no? Aquí ahora lo que no tenemos en lo que no tenemos que caer pues es justamente en la reducción o en la afectación de los derechos que ya habían ganado los grupos vulnerables, ¿no? Pero, pues bueno, ahí está esa función, ¿no? Ahora, otro aspecto que se tiene que cuidar en la limitación de los derechos políticos es el tema de la finalidad de la medida restrictiva, ¿no? Aquí, fíjense, pues generalmente cuando hablamos de derechos políticos, pues hablamos de libertades, hablamos de derechos que deben de ser garantizados en un sentido pro homine o en un sentido progresista, ¿no? Donde la tendencia sea a ir aumentando los derechos políticos. Pero lo que nos dice el sistema interamericano es que puede haber, ¿no? Digámoslo así, algunas limitaciones que disminuyan el nivel de protección de los derechos políticos, pero fíjense, aquí hay algo bien importante. Esta limitación debe de tener una finalidad hacia la sociedad, ¿no? Es decir, tiene que tratar de generar un bien común para la mayoría de la sociedad, ¿no? Y regresando un poquito al tema de las acciones afirmativas, pues es un trato desigual, ¿no? Lo han denominado como un trato desigual positivo, ¿no? Algo que busca beneficiar a ciertos grupos. Pero, por ejemplo, si lo pensáramos como una afectación, ¿no? Por ejemplo, podrían decir los hombres, ¿no? Oye, pues es que si antes llegaban 100 hombres, pues ahora solo llegan 50, ¿no? Y ahora estamos llegando menos del 50% a los espacios. Me están afectando mis derechos político-electorales porque cada vez llego menos a ciertos espacios, ¿no? O los militantes de partidos políticos. Oye, pues sí, están muy bien tus acciones afirmativas, está bien que metas a personas con discapacidades diferentes, pero, por ejemplo, pues en mi partido político no hay personas de este tipo de capacidades y entonces pues tenemos que estar metiendo a simpatizantes del partido para ocupar cargos de elección popular cuando podrían ser los militantes, ¿no? Entonces, por ahí está también una inconformidad, ¿no? Que pudiera surgir en los partidos políticos. Pero al final del día, ¿no? Estas acciones, estas medidas de obligar a los partidos políticos a vincular a ciertas poblaciones, pues la finalidad es buscar, ¿no? Que justamente todos los sectores de la sociedad encuentren un acceso a los cargos públicos y que principalmente estén representados en acorde a su porcentaje poblacional, ¿no? Si los indígenas son un 20% de la población, pues deben de tener un 20% de representación en la Cámara de Diputados. Si el pueblo afromexicano es solo un 4%, bueno, pues un 4% en la Cámara de Diputados, ¿no? Si la población de mujeres crece a nivel a nivel nacional, ¿no? Pues obviamente el porcentaje de representación tendrá que ser acorde con su población, ¿no? Si lo vemos desde ese ámbito, ¿no? Hay un bien común que se cuida para toda la sociedad, ¿no? No es solo estar beneficiando de forma permanente a un grupo respecto de el resto de la población, ¿no? Aquí el criterio es visibilizar grupos sociales que tienen diferentes necesidades, diferentes condiciones políticas y buscar impulsarlos desde esas desigualdades, ¿no?
Y obviamente al partir de ciertas desigualdades, pues hay tratos diferenciados, ¿no? Y lo que nos dice la Corte, pues es que ese trato diferenciado es válido, ¿no? Cuando se busca un bien común. Cuando hay, digámoslo así, un enfoque que busca beneficiar en su totalidad a la mayoría de la población, ¿no? Otro aspecto que también nos ha dicho el sistema interamericano, que esas restricciones, ¿no?, sean necesarias, que exista una justificación para poder quitar algún derecho, ¿no?, que ya se había o que se venía implementando de facto en una sociedad, ¿no? Y bueno, este tema, por ejemplo, no surgió tanto en México, sino en el sureste de América Latina, ¿no? Donde, por ejemplo, los estados-nación, por ejemplo, tenían reguladas los partidos políticos, las candidaturas las coaliciones de partidos políticos, ¿no? En algunos países, y de repente modificaban la ley electoral, ¿no?, y quitaban a las coaliciones. Entonces decían, los partidos políticos tendrán que postular sus candidatos de forma independiente. ¿Cuál era la necesidad de eliminar las coaliciones? O en el caso de Nicaragua, ¿no? Por ejemplo, podían participar partidos políticos y asociaciones civiles. Llega la reforma electoral a Nicaragua y dice, solo los partidos políticos podrán postular candidatos para los cargos de elección popular. ¿Cuál era la necesidad de eliminar a las asociaciones civiles, que venían siendo un camino mediante el cual la población nicaragüense pues venía participando en los procesos electorales? Fíjense, y aquí se vincula un poquito con los temas de la multiculturalidad, ¿no? Hay ciertos grupos poblacionales, ¿no?, que viven pues aislados un poco de estos sistemas partidistas y se organizan, ¿no?, por asociaciones campesinas, asociaciones ejidales, asociaciones civiles, ¿no?, del cuidado del medio ambiente. En fin, algo que una característica que más que la cuestión política, más que la participar en los procesos electorales, les permite organizarse como sociedad, como comunidad, ¿no? Y entonces, desde esa organización, pues se organizan, pueden prever la formación de ciertos líderes y a través de esas asociaciones, pues participan en la vida política. Pero si el legislador dice, hasta hoy llegaron las asociaciones políticas, las asociaciones civiles en la vida democrática y solo nos vamos a regir por los partidos políticos, pues a pesar de que es el poder legislativo y a pesar de que es una reforma escrita, pues puede estar quitando de forma innecesaria, ¿no?, una vía de acceso a los cargos de elección popular, ¿no? Y justamente este carácter innecesario de ciertas reformas que se dan en los estados-nación, pues es lo que ha hecho que la Corte Interamericana sancione a los estados, ¿no?, y que les obligue a dar acceso o crear vías de acceso a las poblaciones de los estados-nación, ¿no? Y fíjense, ese tema en el proceso 2021 empezó a surgir en México. Un poquito el caso Yatama contra Nicaragua, un poquito el caso Castañeda Guzmán contra México, ¿no? Lo volvimos a tener en 2021, pero ahorita solo a nivel estatal, ¿no? Fíjense, dice la Constitución, puedes participar en la vida democrática por partidos políticos independientes, puedes participar por partidos políticos coaligados, ¿no? Hay coaliciones de diferentes tipos, totales, parciales, en fin. Puedes participar por candidaturas independientes, ¿no? Y son, digámoslo así, las vías para acceder a los cargos públicos. Pero en 2021, ciertas comunidades indígenas empezaron a decir, oye, ¿y por qué no me dejas
elegir a mis diputados locales a través de mis sistemas normativos, ¿no? Y fíjense, fue un tema que nos regresó a los orígenes de la formación de nuestro sistema electoral mexicano, ¿no? Empezamos a ver, ¿no? Si desde las autoridades electorales se podía a discutir esta temática, si era una temática que estaba fuera de las competencias del Tribunal Electoral, si lo teníamos que regresar a los congresos locales, si lo teníamos que legislar desde el Congreso Nacional, ¿no? Y entonces, fíjense, pues fue una petición, digamos, si lo quieren ustedes, simple, pero que implica cambiar totalmente nuestro sistema electoral mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque eso significa que en todos aquellos lugares donde tengamos una fuerte población indígena, los estados tendrían que prever, o incluso la autoridad electoral tendría que prever mecanismos para poder recibir y contabilizar y procesar la participación ciudadana a través de los sistemas normativos internos, ¿no? Y entonces todas nuestras fórmulas, ¿no? Con las cuales nosotros digámoslo así, contabilizamos cuántas personas votaron, cuántos votos se anularon, cuántos votos fueron válidos, es la distribución que deben de tener nuestros candidatos que vayan a ganar, ¿no? Pues ahora tendríamos que modificar todo eso para prever cómo incorporar la votación recibida por otra vía que no son los partidos políticos, ¿no? Entonces, eso, y bueno, lo bueno, diría yo, ahorita para este diplomado, diría, pues lo bueno fue que la solicitud la presentaron ya corriendo el proceso electoral, ¿no? Y entonces la respuesta fácil fue, bueno, para este proceso electoral, pues ya no podrá ejercerse este derecho, ¿no? Será algo que tendrán que discutir después los congresos, pero pues nos aventó la pelotita un poquito para el proceso 2024, ¿no? Pero pues el tema todavía está por ahí latente, ¿no? Ahora, el tema es qué tan necesario es incluir estas nuevas vías, ¿no? Para poder elegir cargos públicos, ¿no? O sea, realmente necesitamos modificar nuestro sistema de partidos políticos para incluir a los sistemas normativos internos, ¿no? Pues yo diría, habría que pensarlo un poquito más a fondo, ¿no? Pero lo que sí es que, por ejemplo, las poblaciones indígenas ya están teniendo una fuerte presencia en elecciones presidenciales, elecciones de diputados federales, y no se diga a nivel municipal, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí será un tema que tendrán que discutir pues los congresos en su momento, ¿no? Fíjense, hay otro tema y esto me lleva un poquito al tema del caso Castañeda Goodman, y es el criterio de el debido proceso, ¿no? Esta característica es algo en lo cual se ha concentrado principalmente el sistema interamericano, ¿no? Principalmente el criterio ha sido los estados-nación, los estados soberanos, pueden libremente diseñar su sistema electoral, pueden establecer las restricciones a los derechos políticos, ¿no? Siempre que sean necesarios, que sean por autoridad competente, ¿no? Que tenga una finalidad hacia el bien común, pueden hacer lo que cada estado decida, ¿no? Pero ahora, fíjense, todo esto está enfocado en cuanto al Estado, ¿no? Al Estado. Pero también, y esto un poquito en cuanto a la protección ciudadana, a la protección de las personas que radican en los estados, pues dice también el sistema interamericano, debe de existir un sistema de protección de derechos políticos a nivel de Estado-nación, ¿no?
Y aquí lo que ha dicho el sistema interamericano es que no basta con que esté establecido un tribunal, ¿no? Que pueda conocer de la materia. Lo que nos dice es que debe de haber, digámoslo así, mecanismos de garantía de los derechos, ¿no? Es decir, tenemos que tener recursos idóneos para proteger estos derechos. Y luego, ya con la existencia de medios de protección y con autoridades que puedan resolver los medios de impugnación, nos dice, deben de tener estos sistemas de protección, ¿no? La particularidad de dar respuesta a todas las solicitudes de los ciudadanos o de los electores en los estados, ¿no? Y aquí sí, ese fue un tema que nos pegó directito a México. Y fue el caso Castañeda. No sé si lo vieron ustedes en el módulo anterior, donde tuvieron las condenas al Estado mexicano. A Mesli creo que dice que sí. Sí, sí, ¿te acuerdas más o menos cómo era el caso Castañeda Goodman, Mesli? Que nos pudieras comentar rápidamente. Perdón, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mesli. Sí, de hecho me lo preguntaron, pero bueno, ya lo hemos visto incluso en otros cursos que he tomado también y en el módulo anterior y en otros módulos de aquí del diplomado. Es sobre un ciudadano que pretende contender en un proceso electoral como candidato independiente, pero no encuentra lo que le responde la autoridad administrativa electoral en ese momento, es que no puede hacerlo por esa vía como candidato independiente, tiene que hacerlo a través de un instituto político, un partido político, y le niegan el registro. Entonces, él busca inconformarse, obviamente, teniendo pues su derecho a la justicia, a tener un procedimiento legal, pronto, expedito, pero pues nuestras leyes, nuestro marco normativo no preveía o no prevé en ese momento un medio de impugnación en el que él pueda eh, combatir esta disposición que venía en ese momento desde la Constitución y luego en las leyes generales, que solamente los ciudadanos podrían acceder a un cargo de elección popular mediante los partidos políticos. Entonces es como llega a la corte este caso y sin meterse la corte al tema propiamente electoral, lo que resuelve es que el Estado mexicano tiene que prever un medio de defensa, un medio impugnativo para estos casos, ¿no? Donde los ciudadanos puedan tener un medio de defensa, un procedimiento legal para que puedan inconformarte sobre violaciones, en este caso, a los derechos humanos. En este caso era el acceso a tener un procedimiento legal, ¿no? Es como que en resumen todo el caso. Exacto. Sí, muy bien. Pues mira, efectivamente, ¿no? Este asunto tiene que ver con muchos derechos, ¿no? Principalmente, pues los derechos políticos, ¿no? Tiene que ver con el criterio de igualdad ante la ley, de la protección judicial, la obligación del Estado de respetar los derechos políticos principalmente, ¿no? Fíjate, pero a mí me llama mucho la atención en este tema de los derechos políticos en el sistema interamericano, porque justamente cuando se habla de debido proceso es lo primero que identifica la Corte Interamericana en el caso mexicano, ¿no? A ver, por un lado, la procedencia del amparo, ¿no?
El amparo en materia electoral para el caso mexicano, ¿no? Es improcedente, ¿no? Y entonces cerramos totalmente la puerta de protección, ¿no? Hacia los ciudadanos por esa vía. Y después tenemos la materia electoral, ¿no? Obviamente ya la jurisdicción de los órganos especializados, ¿no? Que han tenido diferentes autoridades electorales, diferentes naturaleza, diferentes limitaciones, ¿no? En los órganos jurisdiccionales a lo largo de su historia, ¿no? El TRICOEL, ¿no? Un órgano que no podía resolver asuntos meramente jurisdiccionales, sino que simplemente hacía sugerencias al Poder Legislativo para calificar una elección, ¿no? Después ya tratamos de buscar la independencia del Tribunal Electoral y entonces creamos el TRIFE, ¿no? El Tribunal Federal Electoral, le dimos un poquito más de fuerza, ¿no? Pero todavía con una dependencia a los colegios electorales. Y bueno, ya finalmente el paso del tribunal al Poder Judicial de la Federación, ¿no? Pero fíjate, aquí el tema es justamente el debate, ¿no? Y también podría ser visto un poquito como esta injerencia que tiene la Corte Interamericana en las decisiones soberanas, ¿no? El Estado mexicano, pues decía solo los partidos políticos, ¿no? No teníamos regulado las candidaturas independientes. Y bueno, a partir de ese criterio y de ese derecho, ¿no? que tenían los ciudadanos en la Constitución política, pues las autoridades emiten resoluciones, ¿no? Y entonces podrían decirle al candidato Castañeda, pues sabes qué, la única vía para poder acceder son los partidos políticos. Y ahí, obviamente, pues estaba una limitante a los derechos políticos, ¿no? De esta persona. Pero fíjense, la Corte Interamericana, más que el tema del diseño del sistema electoral y de influir en la decisión de crear o no candidaturas independientes en el Estado mexicano, se enfocó, ¿no? Hacia el sistema de protección, ¿no? Y entonces dijo, Estado mexicano, debes de crear medios de impugnación que permitan darle una respuesta al candidato que está solicitando el acceso a la justicia, ¿no? Y entonces, fíjense, pues a partir de esa sentencia fue que el juicio para la protección de los derechos político-electorales empezó a cobrar una fuerza cada vez más importante en materia electoral, ¿no? Porque cambió la concepción del juicio del JDC, ¿no? Para tratar de cubrir, no solo en la vertiente, digamos, de origen, los derechos de votar y de ser votado, sino que dijimos, bueno, pues ahora vamos a cubrir todas las vertientes que puedan tener estos dos derechos, ¿no? Y entonces ampliamos ahí el medio de impugnación. Pero aprendimos de esta sentencia de la Corte Interamericana. Y entonces, fíjate, después nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Y esto hay mucha jurisprudencia del Tribunal Electoral, que la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, ¿no? Que estuvo vigente hasta principios de este año, tenía tenía varias dificultades, ¿no? Primero, si no había sido reformada la ley general de medios de impugnación, ¿no? Segundo, tenía una serie de retrasos en cuanto, por ejemplo, a las autoridades, a las leyes que se preveían o las que nos remitía la ley general, estaban totalmente desactualizadas, ¿no? Había muchas inconsistencias en materia procesal. Había muchas cosas que se habían venido resolviendo en el Tribunal Electoral y que estaban como criterios de jurisprudencia, ¿no? Que no estaban en la ley general. Habíamos establecido en el Tribunal Electoral que el recurso de reconsideración iba a servir para muchas cosas que no estaban establecidas en la ley.
Y entonces, fíjate, a partir de la enseñanza del caso Castañeda-Goodman, lo que hace el Tribunal Electoral, pues justamente es crear otros medios de impugnación que no estaban previstos en la ley general, ¿no? Que permitieran dar acceso a los asuntos que no estaban contemplados en la ley, o incluso a temas que pudieran incluso no estar, no formar parte de la materia electoral, ¿no? Así, de una forma clara, de una forma explícita, que pudieran tener duda los juzgadores de si esto es o no parte de la materia electoral. Entonces, el Tribunal Electoral pues creó otros medios de impugnación y conocer incluso de asuntos que no estuvieran previstos en la ley o asuntos que pudieran tener alguna injerencia, pero no estar con una naturaleza electoral pues clara, ¿no? Y entonces aprendimos de esa lección, ¿no? Y por ejemplo, ahora con la reforma de 2023, ustedes si ya revisaron la ley, pues van a ver que, por ejemplo, el sistema de medios de impugnación, en lugar de incrementarse, ¿no? En lugar de decir, vamos a crear más medios de impugnación para tratar de cubrir más situaciones de conflicto, más situaciones que pudieran requerir otros medios de impugnación, lo que dijo el legislador es, vamos a cortar los medios de impugnación, ¿no? Y entonces, ahora, por ejemplo, el juicio electoral, pues te sirve para casi todo, ¿no? Te sirve para lo del JDC, te sirve para el JRC, todo lo que había en otros medios de impugnación, hoy el juicio electoral se vuelve como pues este medio donde no hay falla, ¿no? Donde el Tribunal Electoral pues puede darle acceso al justiciable, ¿no? Y empezar el estudio de esta materia. Pero bueno, ahí vamos a tener un poquito el tema de que tenemos que precisar las competencias, tenemos que precisar, por ejemplo, cómo puede dar acceso el Tribunal Electoral a una impugnación para no conocer de otras materias, ¿no? Porque, por ejemplo, si dejamos una atribución al Tribunal Electoral que sea pues muy amplia, que pueda conocer de todos los asuntos de una forma arbitraria, pues podríamos generar un choque, ¿no? De conflictos entre el Tribunal Electoral, por ejemplo, y otros tribunales electorales. ¿Esto ha pasado? Sí, sí ha pasado, ¿no? El Tribunal Electoral, por ejemplo, ha conocido de el uso directo de recursos públicos por parte de comunidades indígenas, por ejemplo, y ha resuelto los asuntos, ha tomado la decisión de permitirles ejercer de forma directa a las comunidades los recursos, ¿no? ¿Y qué pasó después? Presentan algunas acciones, algunas controversias constitucionales, ¿no? Ante la Suprema Corte. La Suprema Corte dice, a ver, espérate, vamos a ver competencias del Tribunal Electoral y competencias de los Tribunales Superiores de Justicia y vamos a estudiar si realmente tenías que haber conocido de estos asuntos, ¿no? Y dice la Corte, no, no te tocaba, ¿no? Esto le tocaba a los tribunales superiores de justicia, a los juzgados indígenas que forman parte de ellos. Los que viene, un abandono de competencia por parte del Tribunal Electoral y dice, a partir de esta resolución de la Corte, yo ya no puedo conocer de estos asuntos, ¿no? Pero fíjense, la justificación de conocer de esos asuntos pues era justamente que no estaba establecido en una ley, ¿no? Quién tenía la competencia para conocer de esos asuntos. Y lo que hizo el Tribunal Electoral es hacer una interpretación, ¿no? Y decir, bueno, el uso directo de los recursos públicos se vincula con el derecho a la autonomía y el derecho a la autonomía se deriva del derecho a la participación política y la participación política al derecho de participar de forma directa en la toma de decisiones de la población, ¿no? Entonces vean toda la cadenita que armó el tribunal y dijo,
hay una conexión y por lo tanto conozco, ¿no? Ahora, cuando la Corte hace la conexión, lo empieza a ver desde otro hilo, ¿no? Entonces empieza a ver recursos públicos, derecho administrativo, planeación estatal, ¿no? Y entonces eso lo lleva a Tribunal Superior de Justicia y a juzgados indígenas, ¿no? Vean cómo, si dejáramos a la interpretación las competencias de órganos jurisdiccionales, podrían conocer diferentes autoridades, ¿no? Es un poquito la comparación con el sistema cubano. Aquí en México, pues los órganos están especializados, tenemos tribunales electorales especializados en la materia electoral, ¿no? Cuba dice, pues es una materia administrativa que lo resuelvan los tribunales, los jueces administrativos, ¿no? Es una lógica totalmente distinta, se vale tener esas lógicas distintas, ¿no? México ha tenido esa gran historia jurisdiccional, ¿no? Hemos cambiado la lógica de respetar los derechos políticos desde diferentes instancias, ¿no? ¿Es bueno o malo? Yo diría, creo que tal vez es acorde a los contextos, ¿no? ¿Por qué los colegios electorales se respetaban, las decisiones eran legítimas, la actuación de las cámaras de diputados eran válidas en esos contextos? Pues porque se fundamentaban en un partido hegemónico, en un partido único, en una lógica presidencial, ¿no? De cómo bajaban las designaciones para los cargos, ¿no? Había una lógica. Esa lógica de los colegios electorales, hoy en un sistema pluripartidista, donde el criterio de alternancia marca todos los procesos electorales, pues no se entendería tal vez la lógica de las calificaciones por colegios electorales, ¿no? Pero, bueno, esto pues queda ahí a discreción de los estados-nación, ¿no? Otro aspecto que también ha resuelto el sistema interamericano, y aquí, fíjense, me voy a referir a un estado que actualmente ya no forma parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana, me refiero a Venezuela, ¿no? Fíjense, es el tema de que, digamos, los derechos políticos no pueden ser susceptibles de represiones, ¿no? Por parte de un Estado-nación, ¿no? Por ejercer los derechos políticos no puede haber una represión de parte del Estado que esté, o de parte del gobierno que esté en el poder por hacer uso de nuestros derechos políticos, ¿no? Y fíjense, esto tiene cierta fuerza en el sistema interamericano, y si llega a pasar, puede ser susceptible de que se expulse del sistema interamericano a un Estado-nación, ¿no? Uno de los casos que ha resuelto la Corte, pues es el caso de Venezuela, ¿no? Fíjense, ahí empezó un movimiento por la publicación de ciertos listados de funcionarios públicos que se pronunciaban en contra del gobierno del presidente Chávez. Y fueron listas, ¿no?, que estaban buscando la revocación del mandato del presidente Chávez. Entonces fue un movimiento pues bastante amplio, ¿no? Y fíjense, por una cuestión de transparencia y por una cuestión donde se alegaba que las personas que buscaban ser removidas decían, pues tengo derecho a saber quiénes están buscando remover del cargo al presidente Chávez y a otras personas, ¿no? Y fíjense, lo que hizo las autoridades, pues fue entregar las listas,
¿no? Le entregaron las listas a las personas que se buscaba la revocación del mandato, ¿no? Para que pudieran revisar que efectivamente pues, eran ciudadanos que estaban registrados en el padrón electoral, en fin, toda una serie de verificación de los porcentajes que se requieren para poder remover a un servidor público. El tema es que las personas que iban a ser removidas pues no ocuparon los listados, ¿no? Para lo que habían argumentado, ¿no? Y lo que hicieron fue empezar a buscar a los servidores públicos y empezarlos a buscar que se retractaran de su apoyo en los listados, ¿no? De que cambiaran un poquito su opinión, más no un poquito, mucho, su posición política, que se desistieran de la revocación del mandato, ¿no? En términos generales, lo que era, pues era un hostigamiento, una represión hacia las personas que estaban buscando participar en un mecanismo de democracia directa. Ahora, ¿cómo llega a la Corte? Pues porque hubo algunos casos, ¿no? Donde incluso de sus lugares de trabajo los despidieron, ¿no? Los removieron a pesar de tener un contrato vigente, sin ninguna explicación, los dan de baja del centro de trabajo, ¿no? Y bueno, estas personas empiezan a defenderse al interior del Estado venezolano, ¿no? Pues argumentando que fue un despido que derivó de la firma de las listas que solicitaban la revocación de mandato. En este sistema, ¿no? Pues obviamente los asuntos no prosperaron, no tuvieron una resolución favorable a las personas y llegan los medios de defensa al sistema interamericano, ¿no? Y en el sistema interamericano, pues justamente se identifica este vínculo entre el apoyo de los ciudadanos, ¿no? A favor de cierto mecanismo de democracia directa y las sanciones que tuvieron en sus centros de trabajo, ¿no? Y fíjense, eso creo que es una buena experiencia para el caso mexicano porque nosotros también empezamos a ver pues apenas, ¿no? Este uso, ¿no? De la figura de revocación de mandato, ¿no? Tuvimos apenas la primera experiencia y entonces creo, ¿no? Que nos sirve para advertir, ¿no? A los partidos políticos, advertir a las autoridades electorales que debemos de tener cuidado con el uso de estas listas de apoyo ciudadano, ¿no? Para no darles un mal uso político y principalmente un mal uso, ¿no? Afectando la dignidad o afectando derechos laborales de las personas que participaron a favor o en contra, ¿no? Porque hubo de los dos lados, ¿no? Hubo también algunas asociaciones que pues promovían la firma del apoyo para no llevarse a cabo el mecanismo, ¿no? Fíjense, aquí el tema de esta resolución es que el sistema interamericano nos dice, y esto fue después una consecuencia que vivió el Estado venezolano, ¿no? Que se retiró de la competencia de la Corte Interamericana, ¿no? Pero fíjense, este tema de la competencia de la Corte Interamericana no es solo, por ejemplo, un asunto que impacta en los estados nación, que por ejemplo el Estado venezolano o el Estado cubano, ¿no? Que podrían tener una tendencia hacia la izquierda, ¿no? Hacia pues un radicalismo político, ¿no? Diferenciado del resto de América Latina. También, por ejemplo, si ustedes se fijan, Estados Unidos, pues también no es parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana, ¿no? Porque
pues a veces también los estados no aceptan o no se someten o no se subordinan, como para ocupar la palabra que les decía ayer, no hay una subordinación institucional a la convención principalmente, ¿no? Y bueno, esto también es una decisión de los estados, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de pertenecer a este sistema interamericano? ¿No? Pues que puede ser una vía de retroalimentación a nuestros sistemas democráticos hacia nuestros derechos políticos, ¿no? Porque, fíjense, algo que se genera como un efecto de pertenecer a este sistema de protección es que, pues una vez que la Corte resuelve asuntos que sean del Estado mexicano o que no sean del Estado mexicano, ¿no? Tenemos la obligación de atender esos criterios, ¿no? Y fíjense, algo que también aparece en el caso Castañeda Goodman contra México es que, fíjense, y eso fue un ejemplo muy interesante, también la Corte Interamericana analiza los criterios que se dan en la Convención Europea, ¿no? Empezamos en la existencia de estos sistemas regionales nos van permitiendo tener otros referentes, otros precedentes que nos dicen, oye, pues si tomas una decisión que vaya en el sentido de ampliar o limitar ciertos derechos, pues puede pasar esto, ¿no? Aquí lo importante es identificar el país, identificar las normas aplicables que sirvieron para resolver el caso y los criterios hacia dónde estamos viendo el cambio, ¿no? Ayer, por ejemplo, les decía que si empezáramos a ver este tema de los sistemas normativos internos para elegir cargos de elección popular en México, pues tendríamos que empezar a ver, por ejemplo, países como Bolivia, como Perú, un poco Brasil, ¿no? Para ver que vamos a tener que crear ciertas instituciones, ciertas figuras, ¿no? Que nos permitan implementar estos sistemas normativos, ¿no? En fin, creo yo que hay muchos asuntos. No sé si a ustedes les dio tiempo de verificar el documento que les referí ayer, el cuadernillo número 20 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde vienen una larga historia de asuntos, ¿no? Que se han resuelto en materia de derechos político-electorales. Ahí van a ver que los asuntos que han resuelto tienen que ver con sistemas electorales, es decir, toda esta forma de transformar a la participación ciudadana en representantes políticos, ¿no? También predomina la vida partidista, ¿no? Es uno de los temas que ha abordado mucho la Corte Interamericana por tratarse de la pluralidad y principalmente, fíjense, defendiendo a la oposición de los estados-nación, ¿no? Y esto creo que por ahí va un poquito la lógica del sistema interamericano. Siempre para el sistema interamericano uno de los puntos focales van a ser las minorías, van a ser estos espacios donde por la imposición de un poder, ¿no? Se pudieran estar afectando ciertos derechos, ¿no? Entonces, por ahí generalmente la Corte impulsa promover a la oposición, promover la pluralidad, promover la inclusión de ciertos, ¿no? De ciertos derechos, ¿no? También, por ejemplo, se ha enfocado en regular el tema de las autoridades electorales.
Y más que el diseño o de la naturaleza de las autoridades electorales, en lo que se ha enfocado el sistema interamericano es tratar de garantizar que exista un financiamiento y una independencia de las autoridades electorales, ¿no? No nos dice si deben de ser administrativas, jurisdiccionales, penales, si deben de ser mixtas, si debe de ser una sola institución o deben de ser 5 instituciones las que regulen los derechos políticos, ¿no? Ahí lo deja a decisión del Estado soberano, pero sí dice, pues dale recursos, ¿no? Para que puedan realizar la función electoral. También dice, pues debes de darle cierta independencia a las autoridades electorales para que no haya una injerencia de los poderes, ¿no? Algo que veíamos ayer, esta idea de que la división de poderes debe de permitir, ¿no? Que los pesos y contrapesos de un determinado Estado, pues funcionen, ¿no? Y que permitan la transición de nuevos gobiernos de forma institucional, ¿no? Si no tienen independencia las autoridades electorales, pues ahí vamos a ver que los procesos democráticos pueden estar teniendo una inclinación a favor de ciertos candidatos, ¿no? También el tema de la impartición de justicia es uno de los temas que permiten verse desde el sistema interamericano, y esto pues me lleva a la idea, ¿no? de decirles que los derechos político-electorales no se materializan de forma mágica, no se materializan de forma pues ahora sí que solita, ¿no? Sino que implican responsabilidad de las personas, de los ciudadanos, de los estados, de las autoridades, de los actores políticos, y principalmente creo yo, y esto tal vez solo lo crea yo desde esta visión, porque formo parte del Tribunal Electoral, ¿no? Pero principalmente por los tribunales electorales, ¿no? Creo yo que si no tuviéramos estos tribunales que al final del día obligan a respetar los derechos políticos, pues podríamos tener todavía como solidez, ciertas restricciones en el ejercicio de los derechos político-electorales, ¿no? En nuestro país. Y bueno, esto, fíjense, pues creo que son algunos elementos que quería comentarles, ¿no? Que se ven desde el sistema interamericano en materia de derechos políticos, ¿no? Creo que van a ver en las próximas sesiones, ¿no? Cómo estos derechos políticos se van aterrizando en ciertos grupos, ¿no? En específico, y cómo las sentencias de la Corte Interamericana también se van incorporando a las normas que debemos de respetar como integrantes de un Estado-nación, ¿no? Entonces, para cerrar mi participación, yo les diría, pues ahora, además de conocer sus contextos locales, ¿no? Los sistemas de protección en sus entidades federativas, además de conocer las normas federales, los criterios de la Sala Superior, pues hay que tener presentes los criterios de la Corte Interamericana, ¿no? Hay que tener muy a la mano siempre la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana de Derechos Humanos para poder plantear una situación jurídica, ¿no? Y cuando alguien les diga, eso no está en la Constitución, ustedes tal vez puedan decir, pues hay que ver cómo está en el sistema interamericano, ¿no? Y si nos vamos un poquito más lejos, pues habría que ver cómo está el sistema universal de derechos humanos o de derechos políticos, ¿no? Y dependiendo de cómo esté en esos sistemas, pues podríamos
hacer una propuesta para aterrizarla al caso mexicano, ¿no? Aquí recuerden, siempre que vayamos a traer un criterio del sistema interamericano al Estado-nación, pues tenemos que cuidar que esa atracción de criterio sea armónico con el resto de nuestras disposiciones, ¿no? Y si no es armónico, pero lo queremos traer, pues hay que modificar todo el sistema jurídico mexicano, ¿no? No basta con hacer una reforma a nivel constitucional y no bajar esa norma a las leyes electorales, ¿no? O a los criterios secundarios, porque podrían quedar como un derecho que es imposible ejercer en los procesos democráticos, ¿no? Y esto, pues, al final del día también podría quedar como una cuestión de responsabilidad para el Estado mexicano, ¿no? Porque no emitimos. Y esto me lleva al tema de la oportunidad, algo que les decía también el día de ayer, ¿no? Que los derechos políticos, si bien son derechos, también es una oportunidad. Y es una oportunidad porque justamente los estados-nación o deben de crear lo necesario para poder implementar estos derechos, ¿no? Y entonces, si el Estado no crea las medidas necesarias para ejercer los derechos políticos, pues realmente no tenemos la oportunidad de poder ejercer tales derechos, ¿no? Lo cual lleva innecesariamente a una sanción al Estado mexicano, ¿no? Y bueno, podríamos pensar que no hay que no hay un efecto grave para el Estado mexicano que nos pongan una condena, ¿no? Podemos decir, bueno, pues ya la Corte tendrá que resolver un asunto varios, ¿no? Para definir ciertas competencias, o tendremos que esperar a que el Congreso, ¿no? Emita nuevas leyes que quite ciertas figuras, ¿no? Pero en el fondo, creo yo, más que esta sentencia condenatoria a un Estado-nación, pues estamos diciéndole al mundo, el Estado mexicano no tiene, mejor dicho, compromiso con los derechos humanos, no tiene un compromiso con la democracia, ¿no? Creo que hay más de fondo en tener una sanción, ¿no? Eh, Ahora, el modificar estos, estos derechos o no, pues al final del día creo que tienen que ir en beneficio de la sociedad mexicana, ¿no? Aquí más que ponernos como un estado vanguardista, un estado que buscara, por ejemplo, cambiar todo el sistema electoral y tratar de modernizarlo con tecnología, cambiar a a las urnas electrónicas, por el simple hecho de ser modernos, el simple hecho de decir somos una democracia que no la tiene, iba a decir Obama, pero no, los Estados Unidos, Brasil, ¿no? Pues creo que tenemos que ser realistas y posicionar nuestro sistema democrático a partir de el contexto mexicano, ¿no? Eso nos dará certeza, ¿no? De no tener una sanción o no estar restringiendo derechos políticos, ¿no? Porque aquí hay un ejemplo muy claro en el caso mexicano, ¿no? Cuando implementamos las candidaturas independientes, agarramos toda la experiencia, ¿no? De otros estados y dijimos, bueno, las candidaturas independientes van a operar así, el financiamiento va a ser de este tipo, ¿no? En fin, vimos todas las aristas, toda la ley de partidos políticos por ahí está muy permeada de candidaturas independientes. Pero cuando esos criterios los pasamos a contextos ya muy específicos, ¿no? Y nos vamos a las zonas marginales del Estado mexicano,
que son muchas zonas las zonas marginales, pues vemos que todas esas disposiciones pues empiezan a tener sus asegúnes, ¿no? Empiezan a tener cierta necesidad de decir, bueno, pues para esta zona tiene que ir para atrás, ¿no? Por ejemplo, el recabar el apoyo ciudadano a partir de la tecnología o a partir del uso de aplicaciones tecnológicas, ¿no? Porque a pesar de que son de avanzada, a pesar de que son muy buenas en los lugares que tienen internet, la gente que maneja el celular, en ciertas zonas, pues al final para ellos es una imposibilidad de poder ejercer las candidaturas independientes. Y por otra cosa, no por otra cosa que no sea el no tener un teléfono o no tener internet, ¿no? Y entonces, para que puedan ejercer las candidaturas independientes, hay que darnos 2 pasitos para atrás y regresar a recabar el apoyo ciudadano a través de papel y hoja, ¿no? A través de los mecanismos tradicionales o que se ocupaban anteriormente, ¿no? Entonces, todos los avances y los retrocesos pues tienen que ir acorde a un contexto social, ¿no? Un contexto que permita incluir a todos los grupos poblacionales de nuestra sociedad, ¿no? Y pues bueno, eso creo es lo que yo traía para ustedes en este módulo, ¿no? Espero haber despertado algún interés, ¿no? Por visitar la página de la Corte Interamericana. Si se meten a la página de la Corte Interamericana, van a ver que tiene muy buenas herramientas de búsqueda, muchas herramientas interactivas, ¿no? Por ejemplo, para ver por país cuántos asuntos han sido resueltos por la Corte, cuántos están en proceso, cuántas se han dictado medidas cautelares. Sirve, por ejemplo, para que se den cuenta del total de países de América Latina, ¿no? Por ejemplo, pues que el Estado mexicano, si bien ha recibido una que otra sanción, pues no está tan mal, ¿no? Como otros países que han tenido más sanciones y que han servido para crear unos criterios respecto de muchos temas, ¿no? Y bueno, también pues tiene buscadores para buscar sentencias de diferente materia, derechos políticos, pueblos indígenas, cuestiones jurisdiccionales, muchos temas de militarización, ¿no? Del derecho a la vida, en fin, muchas temáticas que pueden ser de su interés, ¿no? Y principalmente, pues, la materia electoral, ¿no? Si ustedes están en tribunales, institutos o en algún partido político, les serviría muchísimo el consultar estos criterios, ¿no? Porque, fíjense, se vuelven parte del estudioso, del trabajador del derecho electoral, ¿no? Si ustedes ven alguna sentencia del Tribunal Electoral, que, por ejemplo, de las últimas que se han resuelto, les podría asegurar que todas tienen alguna referencia a la Convención Americana, alguna sentencia del Corte, alguna sentencia de algún tribunal latinoamericano, en fin, algo de ver hacia afuera, ¿no? Ya es algo natural en el derecho electoral, ¿no? Si ustedes ven la reforma, tal vez deberíamos de leerla, ¿no? Justamente mirando a la Carta Democrática o a la Convención Americana, ¿no? Y ahí podríamos empezar a decir, pues, qué tan buena es o no la reforma electoral, ¿no? Como un criterio objetivo, con un criterio pues que no está enmarcado en un histórico del caso mexicano, sino que de una experiencia comparada e interamericana, ¿no? Y pues a partir de ahí creo yo que incluso, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará su estudio, ¿no? Y también tomando en cuenta pues la Constitución política. Pero bueno, el cierre es ese, ¿no? Que el ver a los derechos políticos
como parte de del sistema interamericano, ya es algo que no puede no estar en nuestra formación como funcionario, como persona, como ciudadano, como elector, ¿no? Ahí está esa visión que nos impone desde el lugar donde estemos parados. Y pues bueno, no sé si ahora ustedes tengan algo, ¿no? Que comentar, algo que referir en esta sesión. No, bueno, pues les agradezco mucho su asistencia. Eh, el- les voy a compartir, ¿no? No sé si me puedan poner en el chat algún correo que yo les pueda mandar algunos materiales que tenemos en el Tribunal Electoral para que yo se los pueda compartir por esa vía. Muchas gracias. Ya tengo el de Raúl. Ya tengo el de Jesús. Ricardo. Y el de Mesli. Pues muy bien, compañeros. Pues bueno, yo les mando en un ratito el material que hemos estado comentando en estas sesiones. Les voy a compartir también algunas ligas, ¿no? de la Corte Interamericana, que son algunos buscadores que son muy buenos, ¿no? Para consultar los criterios de la Corte. Y pues espero verlos en otra actividad de la Escuela Judicial Electoral. Les agradezco mucho, que tengan un bonito fin de semana, descansen un poquito del diplomado, ¿no? Y la Gracias. semana que viene lo retoman. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas Muchas tardes. gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.